Saludos humanos del colectivo Despierto de la Tierra. Soy Ptala de Lira en la Osa Mayor. Es importante para mí comunicarme con ustedes, pues las noticias en el planeta parecen como si las noticias negativas nunca fueran a terminar, como si siempre existiera algo que no tiene fin. Nosotros queremos recordarles que la co-creación colectiva es manipulada, puesto que su planeta ha sido y pertenecido a fuerzas oscuras, por así llamarles, que durante bastante tiempo no les han permitido la libertad de ser quienes ustedes son. Es cierto que existe libre albedrío, pero aquellos con un poco de más conocimiento sobre el libre albedrío, sobre las potencialidades de su cerebro, de su mente, la conexión con otras realidades y su verdadero potencial, esta información ha sido compartida por unos pocos, que son aquellos que se han encontrado siempre a lo largo de la historia en lo alto de la pirámide. No es casualidad que esa pirámide siempre haya sido buscada, su preservación haya sido buscada mediante alianzas entre familias, llámense nobleza, llámense gobiernos. Esas alianzas no terminaron en la época antigua, esas alianzas continúan aún hoy. La diferencia es de que actualmente la información está disponible para que ustedes accedan a ella, no solamente como era antiguamente por libros o por maestros ascendidos o por educación de boca a oreja. Es importante para nosotros recordarles que ustedes deben decidir de no ser parte de esta creación y manipulación colectiva. En esta creación y manipulación colectiva, aquellas fuerzas minoritarias que están en lo alto de la pirámide buscan todavía que las cosas sigan estando como estaban antes del despertar, no masivo, puesto que no están despertando masivamente, están despertando lentamente, pero están despertando. Y los pocos de ustedes, en comparación a la gran mayoría del planeta que están despertando, son suficientes para que la balanza empiece a equilibrarse. Y esta balanza se equilibrará más rápido en la medida en la que más de ustedes compartan este conocimiento con otras personas y les ayuden a darse cuenta de que están en control de su realidad, de que no deben de prestar su mente a ser manipulados por los medios masivos de comunicación o por cualquier otro medio que les reitere a ustedes que no valen, que no pueden decidir, que siempre van a sufrir, que no son capaces de obtener lo que ustedes deseen. Cualquier información que busque menospreciar sus capacidades es manipulación. Cualquier emoción colectiva que busque provocarles sufrimiento es control. Respecto al sufrimiento, nosotros entendemos, puesto que hemos estado ahí, lo que significa perder a personas que ustedes han amado, perderlas en el sentido humano, puesto que la pérdida no existe. Es simplemente que no están lo suficientemente despiertos y despiertas para darse cuenta que esas personas y seres amados que han dejado el campo físico están aún con ustedes de otras formas más sutiles. Es importante para nosotros recordarles que ustedes pueden decidir ponerle fin a su sufrimiento, que cuando ustedes están en duelo, en muchas ocasiones ustedes se niegan la felicidad, se niegan a maquillarse o vestirse con colores alegres, escuchar música, cantar, como si al ser felices, estuvieran deshonrando de alguna manera
la memoria de aquel o aquella que ya no está físicamente con ustedes. Estas no son más que ideas que existen en sus cabezas, que les han sido sembradas por los medios de control religiosos, mayormente, en los cuales se les imponía a lo largo de la historia guardar un protocolo, como si ese protocolo fuera necesario para que el espíritu de aquel o aquella que partió pudiera irse en paz. Esos son protocolos humanos que no se necesitan. La mayor parte de esos protocolos simplemente les recuerdan a ustedes la ausencia física y eso les provoca más dolor. En algunas generaciones futuras, esto empezará a cambiar. Actualmente cambia en algunos países en donde cuando hay una persona que ha fallecido, aquellos que se han reunido para honrar su memoria, llega un momento en que aplauden juntos. Eso no existía antes, hace algunos años. Actualmente, en países como México, existe esta costumbre para honrar la vida de esa persona. Eso es un pequeño paso que después se transformará como en aquellos grupos autóctonos, indígenas, que no alaban el sufrimiento, que honran la vida de aquel o aquella que se fue y la honran en lo que es actualmente. Algún día ustedes verán este desprendimiento por lo que es y podrán conectarse al siguiente nivel y llevar esa relación de amor que continúa de una manera más sutil y diferente. A nosotros nos gustaría mucho abrazarles simbólicamente en sus momentos de tristeza, no solo ante la pérdida de alguien, sino en todos aquellos momentos en los que ustedes se han sentido solos y solas. Cuando las circunstancias al lado suyo parecen sobrecogedoras. Cuando voltean al cielo buscando respuesta y las estrellas parecen hablarles. Simplemente parecen hablarles y no pasa nada más. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de ustedes y no nos cansaremos de decirles que es muy difícil ser humano, es muy denso ser humano. Y ustedes, especialmente ustedes que están despertando, son privilegiados y privilegiadas, puesto que a pesar de esa densidad, están regresando a sus orígenes, a los orígenes de su magnificencia. Y al ser los portadores de la llama, los portadores del cerillo encendido, busquen comunicar de una manera en la que sea respetuosa y apropiada a aquellos hermanos y hermanas que están aún llevando una venda sobre los ojos. No necesitan dar discursos complicados. Pueden incluso enviar simplemente un pensamiento acompañado de una emoción fuerte de luz hacia esa persona, la conozcan o no. Ustedes son energía en su base. Compartan esa energía. Pueden compartir simplemente su alegría al cantar una canción y dedicar esta canción, cualquiera que les haga a ustedes sentir bien, por un punto en específico, por la paz en un lugar específico, por un propósito en específico contra aquello que ustedes juzgan incorrecto. Recuerden que cuando ustedes dicen no queremos, están incluyendo aquello que no quieren. Cuando ustedes participan en marchas, están en contra de algo y gritan que ya no quieren de eso y que están en contra de eso.
darse cuenta que están defendiendo aquello mismo que ya no quieren. Usen el lenguaje, usen el verbo como la magia que es. Oraciones positivas, afirmativas de aquello que sí quieren. Estas oraciones positivas, afirmativas de aquello que sí quieren es válido no solo para cuando ustedes se juntan multitudinariamente para protestar contra algo, sino cuando se juntan con ustedes mismos y ustedes mismas para sanar su propio cuerpo. Llámese su cuerpo físico, mental, emocional, etérico. No olviden que ustedes están en control de su experiencia de vida. Disfrútenla al máximo. Recuperen su poder y no le presten su mente ni sus emociones a nadie. Y si de repente se dan cuenta que están siendo víctimas de manipulación, despierten. Ayuden a concientizar a otros. Incluso cuando ustedes participan en reuniones multitudinarias, al asistir a un concierto de música, un partido de fútbol, todas esas emociones colectivas, ustedes con un ser humano que esté despierto puede ayudar a canalizar esas energías. Imagínense cuando estén en un lugar así, al entrar, al sentarse. Imagínense que sobre su cabeza se abre un portal de luz y esa luz baja a través de su espalda hacia sus pies y los conecta con Gaia, el centro de la Tierra, y del centro de la Tierra sube esa misma luz y estalla en su corazón. Dirijan esta energía, conéctense con esa energía de todas las personas que están reunidas y canalícenla hacia un punto en específico. Pueden dedicar esto a la paz en cierto país, en cierta ciudad, a la salud, la sanación de las personas que sufren de X enfermedad. Antes, esta información era desconocida. Las juntas de los seres humanos en lugares multitudinarios para conciertos, para exposiciones religiosas, para cualquier evento público masivo, es una manera que tienen de juntar energía, pero esa energía no se dispersa, esa energía es consumida por ciertas fuerzas no muy benéficas para los humanos. Pero ustedes pueden ahora robar esa energía a esas fuentes y canalizarlas hacia los puntos de luz que ustedes deseen, porque ustedes saben ahora cómo hacerlo. Y antes simplemente eran ovejas metidas en un corral. Ahora, aunque estén metidas en un corral, esas ovejas que son ustedes pueden abrir una rendija y pueden hacer que toda esta energía sea canalizada en otro punto, no en el punto en que otras personas, otros seres lo desean. No olviden, esta información es muy valiosa y lo será en los años venideros. Fin del comunicado.